Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es otra clase con Mr. Pérez en línea. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es hacer tablas de doble entrada. Esa es la meta. ¿Qué es una tabla de doble entrada? Es una tabla de frecuencias que muestra los datos recolectados de una fuente que pertenece a dos categorías diferentes. Entonces abajo tenemos una muestra de una tabla de doble entrada. Si se dan cuenta, aquí están las dos categorías. La primera categoría que representa las columnas es si la pregunta es si hay acceso móvil, y aquí hay un simple sí hay acceso móvil y un no acceso móvil. Y aquí tenemos la clase. Hay dos tipos de clase que van a representar las filas, que sería la clase de alumnos de primer año y la clase de alumnos de segundo año. Entonces aquí en blanco están los datos. Esos datos se llaman frecuencia conjuntas. Por ejemplo, el 55 significa que hay 55 alumnos de primer año que sí tienen acceso móvil. El 22 significa que hay 22 alumnos de primer año que no tienen acceso móvil. El 63 significa que hay 63 alumnos de segundo año que sí tienen acceso móvil. Y hay 12 alumnos de segundo año que no tienen acceso móvil. Ahora vamos a hablar de lo que son frecuencias marginales. Y eso es simplemente son las sumas de las filas y de las columnas en una tabla. Entonces la ventaja de tener estas tablas es que podemos encontrar el total de alumnos en cuestionado. Se llaman frecuencias marginales porque los totales van a aparecer en el margen, o sea, en cada lado de la tabla. Vamos a empezar con las filas, la suma de las filas, ¿sí? Si yo sumo 55 más 22, eso me va a dar un total de, ya lo adivinaron, muy bien, 77. Y ese 77 significa que hay 77 alumnos de primer año que respondieron esta encuesta. Ahora vamos a encontrar la frecuencia marginal de los alumnos de segundo año. 63 más 12 nos va a dar un total de 65. Y eso significa que hay 75 alumnos de segundo año que respondieron esta encuesta. Y cuando se dice respondieron, están refiriéndose a que contestaron esta encuesta, contestaron si sí o no tienen acceso móvil. Ahora vamos a hacer las sumas de las columnas. Entonces 55 más 63 nos va a dar un total de 118. Y 22 más 12 nos va a dar un total de 34. ¿Y qué significa ese 118 y 104? Significa que 118 alumnos accedieron a Internet a través de un dispositivo móvil. En otras palabras, tienen acceso móvil un total de 118 alumnos. Y 34 alumnos no accedieron a Internet a través de un dispositivo móvil. En otras palabras, hay 34 alumnos en total. O sea, no importando si son alumnos de primero o segundo año, en total 34 alumnos no tienen acceso móvil. Ok. Y la ventaja de averiguar estos números es que la suma del total de 77 y 75 y la suma de 118 y 34 deberían sumar a la misma cantidad, y esas dos sumas suman a 152. Ahora, ¿qué significa ese 152? Que hay 152 alumnos que participaron en esta encuesta. Entonces, la parte clave aquí es que el 77 más el 75 tiene que sumar a 152. E igual el 118 más el 34 tiene que también sumar a 152.
Si eso no suma, damas y caballeros, al mismo número, algo hicieron mal en la suma de los datos conjuntas. Ok, so ahora quiero que traten de practicar un ejemplo. Traten de encontrarme las márgenes, la frecuencia marginal de esta tabla. Y también no se le olvide interpretar el significado de cada número dentro de la frecuencia marginal. So, hagan lo mismo que hicimos con estos números que están de color gris, ¿sí? Tomen unos minutitos para hacer eso. Presionen pausa al video antes de continuar, porque si no van a ver la respuesta. Entonces, por favor, si se les olvidó presionar pausa, presionen pausa ahora porque voy a repasar el ejemplo. Entonces, en este ejemplo, entonces lo que quiero... Primero leamos la pregunta. So, dice aquí, haces una encuesta sobre tecnología para publicar en la página web de tu escuela. Encuestas a estudiantes en la cafetería de la escuela y les preguntas acerca de los dispositivos tecnológicos que poseen. Los resultados se muestran en la tabla de doble entrada. IA interpreta las frecuencias marginales. So, aquí está el trabajo. Si se dan cuenta, para llegar al 158 viene de la suma de 34 más 124. 85 viene de la suma de 18 más 67. 52 viene de la suma de 34 más 18. 191 viene de la suma de 124 más 167. El 34, entonces, ojo, el 34 aquí significa que hay 34 alumnos que sí tienen un teléfono celular y sí tienen una tableta. 124 alumnos sí tienen un teléfono celular pero no tableta. 18 alumnos no tienen celular pero sí tienen tableta. Y 67 alumnos no tienen celular y no tienen una tableta. Entonces, ¿qué significa el 52 de nuestra frecuencia marginal? Eso significa que hay 52 alumnos que tienen una tableta. No importa si tienen celular o no tienen celular. 52 de esos alumnos tienen tableta. 191 significa que hay 191 alumnos que no tienen una tableta. No importa si tienen un celular o no tienen un celular. 191 definitivamente tienen tableta. 158 alumnos sí tienen un celular. Y de nuevo, no importa si sí o no tienen una tableta. 158 alumnos garantizado tienen celular de acuerdo a la encuesta. Y 85 alumnos no tienen un celular. ¿Qué es esto? De nuevo, no importa si no tienen una tableta o si tienen una tableta. 85 alumnos no tienen celular. Y al sumar eso, 243 alumnos fueron cuestionados en total. Y eso, la suma de 158 más 85 va a sumar a 243. Y la suma de estos dos números aquí, o sea el 52 más el 191, también debería dar 243. Y ese es el motivo de encontrar la frecuencia marginal. Es para encontrar los totales de cada categoría, no importando la otra categoría, y encontrar el total de toda la encuesta o el proyecto. Ok, lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un ejemplo, pero ahora esta vez sin la información en nuestra tabla. Lo primero que tienen que hacer es leer la pregunta. Eso es parte clave, porque si no lo leen no van a saber cómo llenar o titular incluso la tabla. Entonces la pregunta dice, realizas una encuesta en la que preguntas a 286 estudiantes
de tu clase de primer año si practican algún deporte o si tocan algún instrumento en total. So, esto va a ser importante. 118, eso va a ser importante también. 118 estudiantes practican un deporte y de esos estudiantes 64 tocan un instrumento musical. Eso va a ser importante también. Yo veo aquí otro número. 93 estudiantes no practican deportes ni tocan ningún instrumento. Organiza los resultados en una tabla de doble entrada. Incluye las frecuencias marginales. Entonces vamos a primero organizarnos. Primero en la encuesta que están realizando, están haciendo la pregunta de que si hay alumnos que practican deporte o que tocan algún instrumento. Esas son nuestras categorías. En la primera parte vamos a poner alumnos que respondieron que sí tocan un instrumento y aquí que no tocan un instrumento. Y en las filas vamos a poner la otra categoría que sería alumnos que practican algún deporte y alumnos que no practican algún deporte. Y la verdad aquí no importa si ustedes ponen la categoría de instrumento aquí o la categoría de deportes acá, va a salir lo mismo. Lo único que va a pasar es que la posición de los datos va a cambiar un poco, pero al final todos vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, y como la pregunta pide encontrar frecuencias marginales, necesitamos nuestros totales. Ahora tomémoslo por parte. La primera parte dice que hay 286 alumnos de 286 estudiantes de tu clase de primer año que sí que practican algún deporte o que tocan algún instrumento musical. De eso se trata la encuesta. Le preguntaron a 286 personas en total que si practican un deporte o un instrumento. Ese 286 debería ir acá. Este total debería ser el más alto de todos los números. Si ustedes ven que aquí en las otras áreas hay un número mayor que el total, algo hicieron mal y tienen que organizar sus números de nuevo. Siguiendo. Ahora dice 118 estudiantes hicieron ¿qué? Practican un deporte. 118 estudiantes practican un deporte. Entonces, si practican algún deporte y hay en total 118, ese dato debería ir acá. 118 alumnos sí practican un deporte. Y ahora, si se dan cuenta ahí, de esos 118, ahora dice que 64 tocan un instrumento musical. Entonces, de estos 118, 64 sí tocan un instrumento musical. Ese 64 debería ir acá. Ahora dice 90 y 93 estudiantes no practican deportes ni tocan ningún instrumento. O sea, hacen ni una de las dos. Entonces, ese 93 debería ir justo aquí. Ahora la pregunta que les quiero proponer es, ¿cómo creen que deberíamos hacer para encontrar estos valores que nos hacen falta? Tomen 30 segundos y traten de pensar en una estrategia en cómo vamos a encontrar los datos que nos hace falta. Ahora, si adivinaron que tienen que restar el número que está dentro de la tabla con el total que está dentro de la misma fila, están correctos. La idea es que aquí lo que quieren hacer es
tomar el 118 y restárselo, y restarle el 64 al 118, y eso nos va a dar un total de 54. Entonces eso lo vamos a colocar aquí. Ahí está, qué bonito es ese 54. Y claramente, si se dan cuenta, si suman para chequearlo, 64 más 54, eso va a dar 118. Entonces ahora ese 54 nos va a dar nos va a ayudar a encontrar otro pedazo de información. Si se dan cuenta, ese 54 está en la misma columna con el 93. Solo lo que podemos hacer ahora es sumar el 93 más 54. Y eso nos va a dar un total de 147. Muy bien. Ahora ese 147 me va a ayudar a encontrar otro resultado, que en este caso me va a ayudar a encontrar el espacio vacío. Yo sé eso porque tengo el total con un dato ahí. Para encontrar este dato aquí, tendría que restar 186. Voy a poner aquí. 186 menos 147, que se ve ahí. Y ese resultado va a dar un total de 286. La resta va a dar 139. Entonces, para aclarar eso, 286, que es este número, menos 147, que es este número, la resta va a dar 139. Y si nosotros volvemos a sumar esos dos números, van a volver a sumar a 286. Y lo pueden verificar usando sus calculadoras. Pero va a sumar ese ahí. ¿Sí? Ahora, este 139 ahora me va a ayudar a encontrar el valor vacío aquí porque tengo otro dato. Yo sé que me va a ayudar a encontrar eso porque hay otro dato aquí. Si no hubiera un dato ahí, no pudiera hacer yo nada en este caso. Pero entonces para hacer eso vamos a hacer lo mismo. Vamos a restar 139 menos ahora 64. Vamos a ir ahí. Y esa resta va a dar un total de 75. Y de nuevo, si ustedes suman 64 más 75, les va a dar el total de 139. Ok, damas y caballeros, ya casi llegamos al final. Si se dan cuenta, falta un dato. Y es el total que se encuentra aquí. Y ese total viene de la suma de 75 más 93. Y la otra opción que pueden hacer también es restar 286 menos 118. A ambos les va a dar el mismo resultado. Yo voy a ir con la suma que es un poco más fácil. 75 más 93 va a dar 168. Y la idea es que al sumar estos dos debería dar el resultado de 286. O siempre es bueno verificar con una calculadora. 286, como se ve ahí. Está al revés, pero esa es la idea. Y el otro 139 más 147 también da 286. Está al revés, pero léanlo al revés. Y ya confirmé que estoy correcto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces, así es el estilo, el tipo de pregunta. Así van a venir en el regente. Les van a dar la tabla ya hecho y ustedes tienen que llenar la información y hay preguntas que aparecen solo así, de puras restas y sumas. Aquí tenemos un ejemplo de práctica. Quiero que tomen unos minutitos y traten de hacerlo. Aquí abajo ya les puse la información, los títulos de cada categoría. Los hombres y las mujeres lo pueden poner aquí.
o acá si quieren. Las mujeres tienen que estar en el mismo lado. El sí y el no tienen que estar en el mismo lado. Como se ve aquí, lo pueden poner acá o acá. Y este aquí o aquí. Y obviamente los totales van a ir acá y el otro acá abajo, ¿no? Entonces traten de hacer eso, tomen unos minutitos para hacer eso, presionenle pausa el video ahora. Ok, en estos momentos voy a repasar el ejemplo. Si no han terminado, por favor presionen pausa, si no, voy a continuar entonces. Entonces los resultados deberían verse así, exactamente así. Look at me, I'm flying. Ahora la información dado, ¿no? Entonces la pregunta dice, realizas una encuesta a los estudiantes acerca de si van a conseguir un empleo de verano. So, 75 estudiantes hombres respondieron. So, ese 75 va aquí, ¿no? Porque es un total de los hombres. Y entonces eso tiene que ir en la misma fila con los hombres. O si lo pusieron como una columna, tiene que ir debajo, ¿no? Luego dice, y 18 de ellos, y lo tengo de naranjado, dicen que no van a conseguir empleo. Haraganes totalmente. De plano son apellido Pérez, porque son perezosos. Alright, so 18 hombres no van a conseguir empleo. So eso tiene que ir ahí. 57 mujeres respondieron. So ese 57 tiene que ir en la misma fila con las mujeres. Si lo pusieron como columna, tiene que ir abajo, ¿no? Y dice 45 de ellas dijeron que sí. Muy bien, mujeres. Dijeron que sí, van a buscar empleo. Entonces, ese 45 tiene que ir en la fila con las mujeres, pero también en la columna de sí van a conseguir empleo. Luego dice, organiza los resultados en una tabla de doble entrada, incluye las frecuencias marginales. Entonces, para llegar a ese 57, primero lo que se puede hacer es encontrar el dato aquí. Ese 12 viene de 57 menos 45. Entonces, una de las cosas que yo hago es que primero veo la fila o la columna que tiene un total y un dato adicional dentro de esa fila o columna. Si se dan cuenta, en el comienzo, aquí como yo tengo un total y aquí tengo este dato aquí, si los restos me va a dar el 12, ¿no? Y lo mismo puedo hacer aquí arriba. Como yo tengo un dato aquí y un total, al restarlo, 75 menos 18 me va a dar el 57. Y ahora ya tengo lleno esos dos datos. Y eso ahora hace mi trabajo mucho más fácil. Porque con una simple suma voy a poder encontrar los resultados. O 57 más 45 me va a dar 102. 18 más 12 va a dar 30. 57 más 18 va a dar 75 y 45 más 12 va a dar 57. Ahora vamos a verificar que hicimos esto bien. 75 más 57, agarren sus calculadoras, más 57 va a dar 132. Y 102 más 30 va a dar 132, como se ve ahí. Al revés, pero la idea es que nos entendamos. No tengan miedo de verificar eso. Si por alguna razón su suma sale en resultado diferente, algo hicieron mal en encontrar esto. Y la otra cosa es que el 132, que es nuestro total, debería ser el dato más alto de todos. Si este no es el más alto, algo hicieron mal. Entonces, para interpretarlo, 75 alumnos son hombres, 57 alumnos son mujeres, o sea, son alumnas, ¿no? 102 alumnos van a conseguir empleo, no importa si son hombre o mujer, en total hay 102 que van a buscar empleo y 30 dicen que no van a conseguir
empleo. En total, 132 alumnos fueron cuestionados. Ok, aquí les doy la actividad de salida. Van a tener que hacer lo mismo. Van a formar su tabla de frecuencia. Para aclarar una cosa, quiero volver al ejemplo anterior. Una de las partes donde se van a estar posiblemente equivocando es en cómo van a categorizar cada columna y fila. Tienen que leer la pregunta bien, identificar qué es lo que está pidiendo, ¿no? En este ejemplo están cuestionando a hombres y mujeres y están preguntando y solo hicieron una pregunta, ¿no? La única pregunta que hicieron es que si van a buscar empleo, entonces eso es una categoría. La otra categoría es a quién le hicieron la pregunta, entonces en ese caso es hombres y mujeres, ¿no? Si volvemos a este ejemplo, ahora aquí hicieron dos preguntas, entonces cada pregunta va a ser una categoría. Lo mismo aquí hicieron dos preguntas, ¿tienes tabletas o celulares? Cada opción en la encuesta es una categoría. Ahora miren aquí hicieron una pregunta, dijeron, ¿tienes acceso móvil? Y le preguntaron a dos tipos de alumnos, al de primer año y el de segundo año. La pregunta va en un lado y a quién se lo preguntaron al otro, ¿no? Ustedes simplemente tienen que decidir cómo categorizar su tabla, ¿no? Entonces recuerden, si la pregunta dice si hay dos preguntas, cada categoría va a ser una pregunta, ¿no? El sí o el no a esa pregunta. Si te hacen una pregunta solamente, entonces la otra categoría va a ser a quién le hicieron esa pregunta. Mujeres o hombres, alumnos de primer año, de segundo año, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, lean la pregunta. Tratan de hacer la tabla, encuentren las frecuencias marginales y si quieren hacer un poquito más, interpreten cada frecuencia marginal y ahí concluye la clase. Nos vemos mañana. Mañana vamos a concluir esta lección de doble entradas. Ojalá que lo hayan disfrutado. Por favor, traten de hacer todos sus trabajos porque el 9 de abril tengo que entregar calificaciones. Y por favor, mañana en la madrugada se vence la prueba que puse en línea. Por favor, háganlo. Y también, chicos, si no han hecho los videos del 1 al 9, obviamente la prueba les va a costar. Les recomiendo hacer los videos del 1 al 9 si no lo han hecho primero y después hacer la prueba. Ok. Alright, damas y caballeros. Los vemos después entonces. No se olviden mandar el trabajo por Remind. Comentar en YouTube. En los comentarios para su asistencia. Y... nos vemos mañana. Bye.